También dijo que ya existe un plan para el reingreso de los hermanos a la sociedad, que fue analizado previamente con la oficina del fiscal del distrito. Vámonos con Tania Charri hasta la ciudad de Los Ángeles, que está siguiendo esto muy de cerca. De República Dominicana, en vivo, en directo a California. Adelante, Tania. Hola, Tania, adelante, cuéntanos qué se está comentando en Los Ángeles en el día de hoy. ¿Cómo estás, Lili? ¿Cómo estás, Raúl? Qué delicia se ve eso donde ustedes están allá en República Dominicana, en Casa de Campo. Aquí en Los Ángeles no se habla de otra cosa sino de los hermanos Menéndez y de la Serie Mundial. De los hermanos Menéndez todo el mundo está comentando porque sería casi que un milagro que casi muy pocas veces sucede dentro de la justicia aquí en California, que alguien salga libre después de 35 años. Ahora la pregunta que se hace mucha gente es ¿qué va a pasar después que ellos salgan libres si es que salen? No, aunque el 99% de los expertos dicen que sí van a salir. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Dónde van a vivir? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Van a salir en semanas o en meses? Aquí está todo lo que me dijeron los expertos. Después del esperado anuncio del fiscal del distrito diciendo que le recomendará a un juez que se le dé una nueva sentencia a los hermanos Menéndez que prácticamente los deje con un pie en libertad, las conclusiones del caso pueden ser muchas y los hermanos tienen varias opciones legales. El juez dentro de 30 a 45 días va a tener una audiencia y en esta audiencia van a poder asistir los hermanos Menéndez, ya sea por Zoom o en persona. También pueda que el juez deje que familiares de los hermanos Menéndez hablen a la corte y digan su opinión en respecto a si se deben quedar en la cárcel o salir bajo libertad condicional. Si el juez está de acuerdo, que es lo que se espera, los hermanos podrían ser elegibles para la libertad condicional. Pero ese proceso tomaría meses en situación normal. Pero como este caso ha sido diferente, podrían ser días. Cuando tienen libertad condicional no pueden salir del estado de California, pero todo depende de lo que diga el comité. El caso está ahora en manos del juez de la Corte Superior de Los Ángeles, William Ryan, quien programará una próxima audiencia para la moción. Durante la misma, también se escucharán argumentos de por qué no se debe darle una nueva sentencia a los hermanos. Es muy posible que haya miembros de esta oficina que estén presentes en el tribunal oponiéndose a su nueva sentencia, y tienen derecho a hacerlo. Y alentamos a quienes no están de acuerdo con nosotros a que hablen. Y el tribunal es el lugar apropiado para hacerlo. Si el juez acepta la nueva sentencia, el caso también tendría que ser revisado por una junta de libertad condicional. Si el comité determina que ellos deben salir, el caso se va al gobernador de California, Gavin Newsom. El gobernador tiene 150 días para negar la decisión del comité. Entonces, ese es un proceso bastante largo. El abogado de los hermanos dijo que espera que ellos estén muy pronto en casa. Nada nos haría más feliz que celebrar el Día de Acción de Gracias con ellos y disfrutar que ya están afuera. También dijo que ya existe un plan para el reingreso de los hermanos a la sociedad, que fue analizado previamente con la oficina del fiscal del distrito. Lyle está en una maestría y Eric Menéndez en un proceso de obtener su título universitario. Los dos están casados con esposas que se ganan la vida normalmente. Los dos se casaron en prisión, pero nunca se les ha permitido visitas conyugales. Eric se casó con Tammy, quien vive en Las Vegas, y se presume que él se mudaría a esa ciudad. Ahora lo que muchos expertos piensan es legalmente qué podrían hacer los hermanos. Si le dan una nueva sentencia, podrían demandar al Estado por haber estado presos más tiempo de lo establecido por la ley y obtener mucho dinero. Entrarían ellos en una nueva batalla legal contra quien hoy les está devolviendo la libertad. Y para muchos no creen que ellos quieran estar en una corte nuevamente. Aunque muchos expertos, Lili, Raúl y amables televidentes, lo que dicen es que cualquier abogado legal, cualquier abogado civil, es la recomendación que haría, demandar al Estado, porque ellos habrían entonces cumplido mucho más años de la sentencia que le darían ahora, entonces podrían demandarlos por eso al Estado y obtendrían mucho dinero. Falta ver lo que piensen ellos dentro de la cárcel, que yo creo que la única esperanza que tienen en estos momentos, más que tener mucho dinero, es salir libres. Exactamente, Tania. Y mira, lo que puede lograr una serie o un programa de televisión, si este programa no hubiera salido de televisión, donde hablan toda la historia de ellos,
si hubieran quedado en la cárcel por casi el resto de su vida. Debido a esta serie que salió, pudieran estar en solamente semanas afuera, libres, después de haber cumplido tantos años que quizás no debieron de estar tras las rejas. Bueno, también, Raúl, y no es la primera serie que sale, han salido anteriores, pero es que han tenido demasiados años en la cárcel y obviamente la meta es que salgan libres. Vamos a ver qué pasa. Gracias, Tania Charri. Gracias, Tania, muchas gracias.